quisiera pues complementar entonces la presentación que hizo María Nícer, ¿no?, con la presentación de ustedes, para que podamos iniciar un intercambio de reflexiones. El tema de la conferencia era el desarrollo agrícola en el plan de la patria, pero uno siempre tratando de inventar o errar, le di una vuelta y puse esta pregunta más provocadora del debate, ¿no? Me planteo que si la agricultura venezolana, en el contexto del proceso bolivariano, será posible que este socialismo, que nosotros llamamos socialismo, rescatarla del rentismo petrolero. Entonces, antes de abordar eso, me gustaría conocer los nombres de ustedes y una breve expectativa de qué es lo que les motivó a acudir a este llamado del Centro Internacional Miranda en el tema agrícola. Entonces, la dama primero. Bien, gracias. No sé si el compañero viene para la conferencia sobre el tema agrícola. Ah, bien, estamos terminando la presentación de esta selecta concurrencia. Entonces, si tú puedes decirnos tu nombre, de dónde viene y un poco las expectativas o la motivación para acudir a esto. Mi nombre es Mariano Lescos, yo soy profesor jubilado de la Universidad Pedagógica del núcleo Maracay. Bueno. Y bueno, estamos trabajando con la cuenca hidrográfica del lago de los Dolores, en donde tiene que ver con los proyectos de exportación agrícola por el venezolano. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, con la tripulación ya identificada, vamos a arrancar este periplo. Yo les propongo que me permitan poner las piedras ahí en la mesa. Trato de siempre provocar reflexiones, compartiendo información y reflexiones que uno tiene, pero con el propósito de que también ustedes puedan complementarla y rebatírmela, sintetizarla, y bueno, el proceso dialéctico, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Yo, como le dije, le pongo este tema, esta pregunta retadora, porque ella encierra, bueno, allí hay tres conceptos: la agricultura en sí, el socialismo bolivariano, que es otro paquete conceptual, y el rentismo petrolero. Quizá uno pudiera decir que el socialismo bolivariano se justifica es en función de la renta petrolera más allá de Bolívar, porque el socialismo bolivariano surge para una patria de Bolívar que ahora está embadurnada de petróleo. No sé si han escuchado alguna vez esa palabra. Yo soy del estado Trujillo y recuerdo cuando estaba pequeño que decían: este muchacho está embodegado de pupú o embadurnado. Y nosotros estamos embadurnados de petróleo. Y una vez, creo que fue Fabricio Ojeda o alguien que dijo que el negro y espeso petróleo nos impide ver, y la gran papa en la boca nos impide hablar. Y creo que lo pongo al final, porque a veces lo obvio lo obviamos. Y uno de los elementos que los venezolanos, y en esto soy casi un misionero, debemos tener todos los días pendientes, cuando salimos a la calle, cuando vamos a abordar nuestra acción privada y pública, es que nosotros vivimos en un país rentístico petrolero. Eso nos da una condición distinta a cualquier otro país, incluso latinoamericano. Pero la agricultura, que es el tema que nos concita aquí, trasciende
el rendimiento petrolero, porque la agricultura sí es algo común a toda la humanidad y en todos los países hay una actividad agrícola. Ahora entonces, ¿cuál es el paquete entre manos, el desafío que tiene Venezuela para abordar el tema agrícola desde la condición de país petrolero rentístico? Para ello tenemos una propuesta que hemos tratado de adelantar en los últimos 14 años, que es lo que hemos llamado el socialismo bolivariano. Para ello entonces esta primera versión del documento, que va a estar disponible en la página del CIN, es con dos grandes apartados para canalizar la discusión. Uno es la agricultura, verla no como una actividad económica, sino como una categoría político-ideológica. Entonces ya eso de por sí, por lo menos dice, bueno, ¿qué diablo querrá que decir este señor con una categoría política ideológica? Y además, a mi modo de ver, que es característica del proceso bolivariano. Es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, o ve la historia de China, de la propia Revolución Rusa, Nicaragua y la propia Cuba, uno encuentra que el proceso venezolano tiene en la agricultura un elemento distintivo. Uno podría decir que la Revolución Rusa fue la alianza magistral que logró Lenin y otros líderes entre la masa campesina, pero el proletariado que existía. Existía un proletariado urbano, industrial en Rusia. Basta aquellos que me puedan seguir en edad recordar el libro de La Madre de Máximo Gorki. Entonces ahí está. Y en el caso de Cuba, si bien estaba presente la caña de azúcar, no es precisamente la caña de azúcar el elemento desencadenante de la Revolución Cubana, sino otro desafío, entre ellos la propia independencia de Cuba. Quizás en Nicaragua sí haya un elemento allí de agrícola por el carácter de ese pueblo. Pero en el caso venezolano, más adelante, yo voy a profundizar en por qué el proceso bolivariano, y eso es uno de los desafíos que tenemos ahorita, que estamos corriendo el riesgo de que por la coyuntura, entonces nosotros nos desviemos de una de las raíces del proceso bolivariano, que es la agricultura como una categoría político-ideológica importante. Para ello me voy a sustentar en la evolución cronológica de la ideología del proceso bolivariano, que viene del libro azul, del famoso libro azul de 1992 del presidente Chávez en Yare, hasta el Plan de la Patria. El Plan de la Patria que acaba de ser convertido en una ley en la Asamblea Nacional el pasado 3 de diciembre. Pero también la agricultura, viéndolo como una actividad socioproductiva popular, una actividad social, una actividad productiva y una actividad popular que tiene que ser también forma parte del trabajo actual y que le daría la concreción a esa categoría política ideológica con el cual el presidente Chávez, los otros líderes del 4 de febrero incursionaron con su propuesta del proyecto país. Y el otro elemento ya más descriptivo que voy a abordar es la descripción de lo que tiene el Plan de la Patria en materia agrícola. Entonces ahí veremos unas sorpresas y unos desafíos. Entonces yo voy a empezar un poco resaltando en la introducción lo que está ahí en amarillo, para evitarle que se pongan a leer, porque van a tener oportunidad después de leerlo, y más importante es que podamos, como dije, complementar la reflexión a la información. La agricultura, teniendo que superar, con el perdón de la economía, yo no soy economista, por eso entonces no tengo que rendirle culto al gremio, pero uno de los grandes problemas que tenemos con la agricultura es que es una categoría económica. Pero fíjense, en el caso de Venezuela, el Banco Central de Venezuela, usted cuando ve la estadística del Producto Interno Bruto, no aparece ya la agricultura, sino está en otros.
porque el peso de la agricultura en términos de Producto Interno Bruto es tan bajo que no es relevante. Sin embargo, desde el punto de vista de las categorías, utilizan la agricultura como una actividad económica. Y aquí es donde yo creo que tenemos el primer pelón, que es que la agricultura para mí es una cosa multidimensional, porque tiene ribetes, por supuesto tiene una importancia económica, pero más allá de eso tiene una importancia social y una importancia política. Ya veremos por qué, y por eso que yo digo que la agricultura es una categoría política, ideológica, distintiva del proceso bolivariano, porque es utilizada, y así se expresa en el Plan de la Patria, donde aparecen las metas del sector agrícola, en el objetivo histórico número 1, relacionado con la independencia. Entonces, la agricultura, y fíjense que tiene el nombre agricultura, cultura del agro, cultural. Y esa multidimensionalidad le da varias dimensiones y eso permite entonces que todos los países agarren a veces una o dos de esas dimensiones de la agricultura y sobre eso formulan sus políticas públicas. No hay ningún país en el mundo que no tenga una política agrícola. Ya bien sea una política que le dé al mercado la potestad de desarrollar la agricultura como una actividad económica, o un país socialista o economía centralizada en el cual la agricultura tiene, además de la importancia económica, una importancia política. Pero además de eso, la agricultura es uno de los elementos de la interdependencia económica de los países, porque no hay ninguna negociación internacional donde no esté el tema agrícola, las barreras arancelarias y pararancelarias, donde más se manifiestan en la actividad agrícola. Todos los países pueden ir a discutir con sus agendas particulares, que es el turismo, que es la industria, que es los servicios, que es la informática, pero todo el mundo tiene que llevar allí qué es lo que quiere en materia de agricultura. Y a veces se inventan barreras arancelarias totalmente absurdas, como por ejemplo a veces la Unión Europea exige que los bananos o los plátanos que deben importar de determinada región, de determinado país, deben tener un color amarillento con un determinado grado, etcétera, porque si no, no pasa, ¿no? O la sardina. Yo recuerdo que en una oportunidad, discutiendo en el Ministerio de Producción y Comercio, cuando yo era viceministro de Industria, bueno, las sardinas, la Unión Europea exigía que llevaran ojos azules, porque si no llevaban ojos azules no era garantía de que podían tener elementos tóxicos. Eso es lo que se llama barreras pararancelarias. Más allá del arancel se inventa pues un requisito. ¿Por qué? Porque es discrecional de los gobiernos a través de la agricultura regular su soberanía o regular su comercio. ¿Ya? ¿Hasta la qué? Claro, por supuesto. De esta manera que para mí la agricultura o la política agrícola revela el carácter ideológico del gobierno. O sea, cuando uno basta oír a un ministro de Agricultura en un discurso, pues no sabe si este gobierno tiene una tendencia proteccionista o una tendencia neoliberal. Yo recuerdo en la época de la Gran Venezuela, del gobierno de Carlos Andrés Pérez, un economista ilustre, amigo mío, en esa época, compañero mío en el IESA, Ricardo Jaume, cuando estaba justificando todo el proceso de la privatización, él hablaba de las parchitas, no sé si recuerdan, que por qué nosotros teníamos y la parchita y la manzana, que Venezuela tenía más condiciones para la parchita que para la manzana, entonces que nosotros lo que teníamos que hacer era comprar la manzana en el mercado internacional y producir parchita. El problema es que la manzana y la parchita tienen connotaciones culturales y gastronómicas y en la dieta distinta en función del pueblo. Evidentemente en los países del norte uno va allá y las manzanas son un producto silvestre, ¿no? En cambio aquí no, aquí es un producto exótico, pero por la vía de la interdependencia y la transculturalización nos han incentivado a comer manzanas. Entonces nosotros tenemos que comprar manzanas. Parte de los boneros que están por allí lo que hacen es comercializar manzanas. Entonces fíjense hasta dónde llega la agricultura. No es un mero problema económico, es un problema cultural, es un problema de relacionamiento. De esta manera que a través de la política agrícola uno reconoce cuál es la orientación política ideológica, y en el caso venezolano el comandante Chávez sustentó en la agricultura
la viabilidad del proyecto bolivariano. Y de allí el inmenso esfuerzo. Él tenía un sesgo. Cuando yo conocí al presidente Chávez, yo iba con la tesis industrial. Y recuerdo la primera vez que nos reunimos en la casona, JJ Montilla, que era el ministro de Producción y Comercio, yo era el viceministro de Industria, y los otros compañeros de turismo, el presidente del tema industrial, y se revela en los documentos, lo manejaba muy poco. En cambio, la agricultura lo manejaba con mucha soltura, no solamente por su condición de llanero, sino también por toda su experiencia en Barinas y en Apures, compartiendo, bueno, y la alimentación de la fuente bibliográfica de una de las tres raíces, que fue Ezequiel Zamora. De tal manera que era relativamente fácil conversar con el presidente Chávez el tema agrícola. Pero además, el tema agrícola es un tema de soberanía, entonces es un elemento de la seguridad alimentaria, un elemento estratégico. Y para un militar, la sostenibilidad del territorio, bueno, que es el objeto de los militares, el objeto de los militares, así como los curas de salvar la alma y los médicos de salvar vida, el de un militar es defender un territorio. Y se defiende el territorio no solamente con las armas, sino con que ese territorio tenga una autosuficiencia. Y la agricultura es la única actividad económica que le da esa autosuficiencia. De esta manera que ya empezamos a visualizar en esta introducción por qué yo propongo a manejar la agricultura como una categoría político-ideológica distintiva del proceso bolivariano. Pero además, como ya lo he mencionado también tangencialmente, la agricultura encierra unos elementos culturales de fuerte arraigo en la sociedad. Por ejemplo, el caso de la caraota en Venezuela. El caso de la caraota, y nosotros hemos perdido capacidad productiva de la caraota, y tenemos que traerle de Nicaragua y hasta de Chile. En Chile no comen tanta caraota como comemos nosotros. Entonces en Chile producen caraota para venderla a nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué empezamos nosotros a comer caraota? Bueno, porque nuestros ancestros y cosas antes del petróleo, Venezuela era un país autosuficiente, muy pobre, pero era autosuficiente agrícolamente. Y uno de los cultivos que se daba en ese conuco era la caraota. Igual que el casabe, igual que el maíz. Somos de la cultura del maíz. Y somos de la cultura de la caraota. No somos la cultura de la hamburguesa. La cultura de la hamburguesa viene con el proceso de urbanización. Entonces hay un desplazamiento. Pero si usted ve las empanadas que más se venden son las empanadas de caraota. Y en el interior, la combinación del caraota con el espagueti en el plato del pobre. Que eso a la vista de un europeo es un sacrilegio. Está combinando la caraota con el espagueti. Pero bueno, esto no es nada más, no es más sabroso que comerse un plato de caraota con espagueti. Así como los cubanos tienen sus moros y los costarricenses también, etc. De esta manera que la agricultura encierra elementos culturales que hacen que sea muy difícil cambiar esos patrones culturales. Por ejemplo, tenemos una dependencia en las importaciones y nos vemos obligados a importar inclusive maíz, porque eso forma parte de la dieta del venezolano. Pero también importamos trigo, porque el proceso de urbanización, al igual que nos pasó con la caraota, trajo consigo la hamburguesa, pero también trajo el pan de trigo, por un elemento de tiempo sobre todo. Ahora, cambiar esos patrones culturales llevan tiempo. Sobre todo, esos patrones culturales, que están asociados, porque es el otro problema de la agricultura, que es con la naturaleza. Fíjense, una fábrica o una venta de discos o de zapatos, usted la puede poner en cualquier sitio, porque de hecho la fábrica, lo que es un galpón, adentro hay unas máquinas, hay una gente, una materia prima y saca un producto. Pero en cambio la actividad agrícola tiene que realizarse en continua interacción y sincronización con la naturaleza. Y eso es uno de los problemas que tenemos para poder atender oportunamente al pequeño productor agrícola, porque no le llega el crédito, las partidas, etcétera, etcétera, porque el aparato burocrático está organizado para fabricar hamburguesas
y no importa, entonces hay un proceso industrial, entonces las hamburguesas se pueden quedar semiterminadas durante un tiempo, en cambio la época de lluvia no está esperando que el trámite del crédito se concluya, etc. Entonces, allí hay, fíjese, entonces la agricultura, un tema económico, un tema político, un tema cultural, pero además es un tema que encierra una logística y una operatividad propia. Pero además, lo que se haga en la naturaleza afecta en el corto plazo y en el futuro, la quema, la extracción del agua, etc. Entonces la cosa como se está complicando, ¿no? Porque las condiciones físico-naturales, el territorio, fíjense, la industria se ha desterritorializado. China hoy es la gran fábrica del mundo, porque ha sido posible trasladar fábricas que antes estaban en otros países allá. Pero resulta que la agricultura se puede producir maíz, algodón en las planicies del río Orinoco porque ahí hay unas condiciones físico-naturales que permiten la producción de algodón. Como el trigo únicamente se puede cultivar aquí en Venezuela, en Mérida, o como la papa se puede producir en determinados sitios. Usted no puede producir papa aquí en los valles de Aragua. O como el tomate y la cebolla son algunos productos que sí son más susceptibles de paquetes tecnológicos industriales y entonces se pueden producir en distintos espacios. Entonces la agricultura está altamente condicionada no solamente por la cultura, sino también por las condiciones físico-naturales. Pero también porque al fin y al cabo la agricultura satisface una necesidad fisiológica, que es la alimentación. Entonces la alimentación, hay un componente científico, nutricional, que tú necesitas tantas calorías, que no comas tanto carbohidrato, todo lo que tú quieras, pero también hay el problema del gusto. Entonces las transnacionales del agro pues imponen, hubo una época entonces en que las grasas vegetales eran condenadas porque eran dañinas para la salud, en cambio en otros momentos se dice, mire, no dejes de comer grasa porque te va a dar un yello, etcétera. ¿Por qué? Porque está bajo la lógica del capitalismo. Entonces, esa lógica del capitalismo se expresa en un consumismo. Y ese consumismo, entonces, afecta a la agricultura. Y incluso el grado de organización social que tenemos, sobre todo la gente que vive o sobrevive en ciudades convulsionadas como Caracas, pues gran parte de su alimentación tienen que tomarla en breves lapsos de tiempo, y bueno, a la vera pues de un perro caliente, etcétera, una bala fría, etcétera, como se dice así, y comida basura que puede ser fácilmente fabricable para el momento en que se necesita. Entonces se convierte en lo que se llama, los gringos le llaman fast food, comida rápida, en una institución de servicio. Venga, a todo el mundo le damos la misma hamburguesa, a todo el mundo le damos el mismo perro caliente. Entonces entonces la agricultura tiene que, además de luchar contra la naturaleza y respetándola, yo aquí en materia agrícola, de la experiencia que yo he tenido ya personal, yo tengo que enmendar al Libertador, que el Libertador aquel marzo del 1812 dijo que si la naturaleza se oponía, lucharía contra ella para hacerla que la obedeciera. Yo digo que en materia agrícola, si la naturaleza se opone, hay que obedecerla. Tan simple como eso. Porque la naturaleza tiene unas leyes, tiene unos códigos, tiene unos patrones que nosotros, el cambio climático, por ejemplo, producto de esta depredación capitalista, ha alterado las condiciones físico-naturales. Y ha alterado inclusive los ciclos de cosecha, los ciclos de lluvia, etc. Entonces, además de todo eso, la agricultura tiene que luchar contra el consumismo que estimula la lógica del capital, que a todo el mundo nos quiere uniformizar como un mismo consumidor. El que esté aquí, el que esté en Washington, el que esté en Bogotá, todos debemos comer la misma hamburguesa. McDonald's, por ejemplo, es el buque insignia de la cultura norteamericana, y en cualquier parte del mundo usted encuentra esa avanzada. Sin embargo, uno debería también poner atención a que la McDonald's ha tenido que adaptarse
en cierta medida a los patrones consumistas locales. Entonces uno va a Seúl y entonces encuentra que el McDonald's allá tiene que tener el elemento arroz, ¿no? Y en Italia tiene que tener el elemento pasta, y incluso aquí en Venezuela el McDonald's tiene la arepa metida dentro de su menú. Pero eso es lo marginal. Lo sustantivo es la hamburguesa, porque es lo que respondería al patrón de uniformidad de la globalización. Ahora bien, en el caso de Venezuela, todo esto, para que si fuera de por sí ya bastante complejo a tratar el tema agrícola, para ser una categoría político-ideológica, tener elementos culturales, tener que responder a las condiciones físico-naturales y también a las preferencias del mercado, a los gustos de los consumidores, a la lógica del capital. En el caso venezolano hay que añadirle un quinto elemento, que es el factor rentismo petrolero, que hace entonces que no solamente en la agricultura, sino en toda la actividad social, política y económica en Venezuela estemos embadurnados, impregnados, la dinámica política, social y económica de Venezuela durante los últimos 100 años y por lo menos los próximos 50 años seguirá siendo al ritmo y al tambor que dicta el petróleo. Por eso es que todas estas guarimbas que están por aquí hoy, todo hay que analizarlo en perspectiva, en función de la disputa por la renta petrolera. Entonces la agricultura, si es un elemento de soberanía política, si le da quiere darle el rasgo político-ideológico al proyecto bolivariano, pues se topa necesariamente con una condición estructural de la sociedad venezolana, que es el rentismo petrolero. De allí entonces mi pregunta: ¿podrá la agricultura, podrá el socialismo bolivariano rescatar la agricultura de las garras del rentismo? Porque el rentismo petrolero es algo que da oportunidades, pero también da restricciones. Y en el caso de la agricultura son más las restricciones que las oportunidades. En cambio, en la educación, el petróleo da más oportunidades que restricciones, porque gracias al petróleo nosotros hemos podido masificar en nuestra educación, construir con concreto y cabilla infraestructura, formar docentes, etc. Pero la agricultura es un poquito más difícil que dar educación. Es más fácil tener 2,5 millones de estudiantes de matrícula que producir las 4 millones de toneladas que plantea el Plan de la Patria en materia de producción agropecuaria, 42 millones. Entonces, no sé si ya a estas alturas les he enseñado el objetivo mío central de esto, de poner en perspectiva el problema agrícola en Venezuela. Yo me sentiría muy incómodo discutir el tema agrícola si no tengo de trasfondo el problema petrolero que nosotros tenemos. Sería una discusión totalmente académica, vacía, fuera de contexto. No pudiera entonces yo poder decir que otras experiencias de México, de Nicaragua, de Cuba, de Bielorrusia, son trasladables o no trasladables. Yo cuando estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, con mucho dolor tuve que revisar toda la cartera de proyectos, que fue el último trabajo que me pidió el presidente Chávez, sobre los convenios de cooperación internacional, y me fui a varios de esos proyectos agroindustriales y revisé los orígenes de algunos de esos proyectos. Por ejemplo, el presidente Chávez, cuando visitó Bielorrusia, se enamoró del concepto de complejo agroindustrial que ellos tienen allá en el campo, y no pidió uno, pidió 8, y no hemos podido ni siquiera terminar uno, porque esos trasplantes mecánicos son muy difíciles, entre otras cosas, no porque nosotros la tecnología no la podemos dominar, no, sino por el rentismo petrolero que se nos olvida a veces. Entonces yo quiero empezar diciendo que en Venezuela, a 14 años de la revolución, nosotros podemos exhibir con frente en alta unos logros sociales totalmente incuestionables, incluso por la oposición, y incluso reconocidos por organismos internacionales en materia de educación, en materia de salud, esos indicadores sociales. La revolución bolivariana goza de un gran prestigio en la satisfacción de las necesidades sociales de los servicios básicos. Pero en la agricultura, a pesar de que el propio instante en que el presidente Chávez sacó el ejército en esta avenida Bolívar para mandarlo con el proyecto Bolívar, tuvo
o prioridad incentivar la actividad agrícola, nosotros no hemos tenido los mismos resultados espectaculares que hemos tenido en materia social. Y eso a veces entonces nos hace ser demasiado críticos o frustrarnos. Y para mí no es sino el reconocimiento de que la agricultura es, además de ser mucho más complejo que cualquier otra actividad, se ha topado con el gran desafío histórico que tiene la Venezuela desde hace 100 años, que es el petróleo. El petróleo nos ha hecho un país urbano, un país con un índice de desarrollo humano alto, pero es un elemento que ha castrado la ya de por sí modesta capacidad de producción agrícola, porque ese es otro de los mitos que nosotros hemos tenido y que tenemos que quitarnos el velo. Nosotros no somos un país con un potencial agrícola como el que de Nicaragua, el de Colombia. ¿Por qué nosotros, además de todo, tenemos una dependencia con Colombia en materia agrícola? Bueno, porque hay unas condiciones físico-naturales allá, que asociadas al patrón de consumo, que es muy similar, por cierto, al colombiano y al venezolano, entonces hacen que sea difícil para Venezuela activar metas de desarrollo de productividad en materia agrícola. Entonces imagínense lo que significa asumir una política agrícola en un contexto venezolano, donde tengo unas condiciones físico-naturales que no son las más propicias para la actividad agrícola y además tengo la renta petrolera. Entonces tengo que utilizar esa renta petrolera, entre otras cosas, para solventar las deficiencias físico-naturales que yo tengo. Por ejemplo, el problema de los terrenos. En el sur del lago, lo que usted tire allí se le puede dar. Y más bien se presentan problemas de inundación, ¿verdad? Y usted lo que usted tira alrededor del Orinoco también se le da. Pero resulta que la gente está aquí, en la región centro-norte costera. Y entonces aquí, y las grandes haciendas, el Cafetal, el Caricuao, aquí se producía la comida, fueron urbanizadas, desplazadas. Las pocas tierras agrícolas que teníamos las hemos convertido en asientos de vivienda. Entonces, bueno, si hubiésemos tenido las reservas, entonces ampliar la frontera agrícola, pero si para ampliar la frontera agrícola, bueno, Frutoviva, que fue uno de los que más estudió el desarrollo de ejes y plantea la propuesta del eje de desarrollo norte, el norte costero, el eje norte llanero, perdón, bueno, plantea, bueno, cómo hay que hacer inmensas inversiones en infraestructura para poder drenar la cantidad de agua que se genera aquí en la época de lluvia y que hacen prácticamente este país 2 países. Entonces requiere mucho dinero. Además de la investigación tecnológica que debe ser propia, endógena, porque la investigación que se puede hacer sobre el gusano que afecta al cultivo de algodón en la India, por las condiciones físico-naturales de la India, puede que no sean aplicables del todo aquí. Las transnacionales nos han tratado a nosotros de meter el mismo agroquímico. Así como nos trata de estandarizar como consumidor de hamburguesa, nos trata de estandarizar como productor agrícola utilizando los mismos agroquímicos. Nosotros no hemos podido ni siquiera superar el síndrome del NPK. ¿Sabes lo que es el NPK? Es la fórmula de nitrógeno, potasio y fósforo que hace la petroquímica. Y ahí hay una mezcla promedio. Los que son profesores saben que el promedio es una invención matemática de los flojos, porque el promedio como tal no existe, es una invención matemática. Tú no puedes decir que existe un estudiante promedio, o existe un suelo promedio, o existe un paciente promedio. Y resulta entonces que nosotros le aplicamos el mismo NPK en Oriente que en el centro que en el Occidente. Y resulta que las condiciones edafológicas, etcétera, etcétera, ameritarían, pues se le va a decir la petroquímica, que le saque un NPK especial para el llano y otro para Margarita, pues le van a decir contrarrevolucionario, por lo menos, si no es que lo someten a juicio. Entonces, la agricultura en Venezuela, por esa característica del rentismo petrolero, de ser una categoría ideológico-política, es donde se libra el combate, en definitiva, entre capitalismo y socialismo. No es, a mi modo de ver, y perdónenme la vehemencia, peleando con la oposición por la distribución de la renta petrolera, por los dólares de Cadivi,
para que vayan a Miami, etc. Esa es la lucha urbana. Pero si el socialismo en Venezuela debe ser irreversible, es la medida en que logre tener una autosuficiencia agrícola. Pero para eso hay que invertir real que da miedo en la agricultura. Como decía JJ Montilla, que en paz descanse, hay que urbanizar el campo. Y el gobierno lo ha hecho. La misión Sucre llega. Los resultados electorales demuestran, por ejemplo, allá en Lara, que es donde yo habito, se perdieron las alcaldías urbanas de Iribarren, Palavecino, y también la de Quibo, la de Jiménez. Pero se gana, y la diferencia en Barquisimeto fue apenas de 25.000 votos, reduciéndose fuertemente, entre otras cosas, por parte de los cultivos estos hacia las áreas marginales y sobre todo por la altísima participación del campesino en las elecciones. Hay una lealtad y hay una conciencia, porque si alguien ha dado dinero para la actividad en el campo con infraestructura, llevando educación y salud, y hay que llevarlo a crédito con retardo, con ineficiencia, no lo voy a ocultar, ha sido este gobierno. Sin embargo, los resultados no se corresponden con el esfuerzo. ¿Por qué será? Es verdad que hay ineficiencia burocrática, pero yo creo que no debemos quedarnos nada más en los efectos sintomáticos, sino también para profundizar. Ya les he comentado que Venezuela es un país de relativa potencialidad agrícola. Antes del advenimiento del petróleo, nosotros vivíamos del café. Fíjense que anteriormente vivíamos del cacao, ahora pedimos cacao. Cacao, café y petróleo, 3 recursos naturales. Pero a diferencia del cacao y el café, el petróleo es el combustible que mueve la civilización occidental, entonces tiene un altísimo precio, un valor de cambio alto con respecto al valor de uso, entonces nos da una renta, un diferencial enorme, y esa renta, por obra y gracia de Carlos V, que dictó un decreto en la época de la colonia, que dijo que todo lo que había en el subsuelo era de la corona, y llegó el libertador Simón Bolívar, ni corto ni perezoso, dijo, yo me anoto ahí también y le dejo a los venezolanos que todo lo que esté aquí es del Estado venezolano. Y nadie se ha podido meter con eso. Ya el 4 de febrero se debe mucho a las pretensiones de la oligarquía de privatizar PDVSA. Métase con el santo, pero no con la limosna. Hasta ahí llegan los militares, no te metas allí. Y hoy por hoy, ninguno en la oposición, a pesar de que sepamos que eso es su fundamento ideológico, la privatización de PDVSA, ni siquiera lo plantean en la agenda pública como una posibilidad. Entonces, el petróleo está allí. El reto que tenemos es cómo utilizarlo en sus efectos no perversos y cómo mitigar los efectos perversos. Uno de los efectos perversos del petróleo es la propensión a una tasa de cambio sobrevaluada, que hace entonces tentador, como aquella película La atracción fatal, de ir a buscar en el mercado internacional los productos agrícolas y traérnoslos de una vez para satisfacer una necesidad de consumo. Y como en esos países, productos de políticas agrícolas que subsidian la agricultura, se producen entonces bienes alimenticios que son muy baratos. Lo traemos porque es más fácil. Ahora, si cada vez que nosotros tengamos que adelantar un proyecto socioproductivo en el área agrícola, lo pasamos por el tamiz de la economía y de la tasa interna de retorno y rentabilidad, no hagamos nada. La agricultura en Venezuela, así mismo como se abordó que solo mediante la redistribución de la renta petrolera se podía cancelar la inmensa deuda social generada por el capitalismo, dándole acceso a la educación a miles y miles de niños, jóvenes y estudiantes, y así como la salud es un derecho del pueblo, y se paga dinero a diestra y siniestra para darle salud, con esa misma connotación hay que asumir la agricultura. Pero en el momento que yo empiezo a manejar la agricultura bajo el patrón económico, hasta ahí llegó el asunto. No porque la agricultura no pueda llegar a ser rentable, ojo, puede llegar a ser rentable, pero se necesita mucha inversión en Venezuela, primero, y esa inversión no la puede hacer ni el capital privado,
ni el pequeño productor, ni el campesino, entonces para eso es la renta petrolera. Ahora, díganme ustedes si no es más útil a la construcción del proyecto de la patria invertir parte de los dólares que se van hoy en viajes al exterior y para traer electrodomésticos que invertirlo en la agricultura. El problema es que ahí estamos entrampados, porque tenemos una clase media que nos chantajea y tenemos que dar, y clase media inclusive chavista, que hay que darle el refrigerador, la misión vivienda. La misión vivienda ahora no solamente quiere la casa, y ¿dónde está el estacionamiento? Pide. Eso es producto del rentismo. Bueno, entonces quisiera decir, ya todo esto aquí, que solo con esa concepción ideológica que le imprimió el presidente Chávez y que obligó a crear espacios políticos e institucionales para la agricultura. Todo el proyecto político del presidente Chávez, donde ha tenido más receptividad en el pueblo, es en la parte agrícola. Es en la parte agrícola, en la parte rural. Lamentablemente nuestros consejos comunales, campesinos, están igual de entrampados con la cabilla y el concreto. Entonces tienen necesidad de construir una escuela, un puentecito en la medicatura, en lugar, dije el Consejo Federal de Gobierno que le puede transferir sin necesidad de pagar, es transferencia directa para proyectos socioproductivos, para cultivar cebolla, tomate, lo que tú quieras. Pero la gente dice, no, transfiérame para construir una medicatura, concreto y cabilla. Porque viene hasta un ingeniero y le dice, mire, yo te hago el proyecto, etcétera, etcétera, porque es lo más fácil. ¿De dónde viene la cultura del concreto y cabilla? Del rentismo petrolero. Entonces, cuando la ley establece que un determinado porcentaje, no recuerdo ahorita cuánto era, creo que era el 35%, 40% de los proyectos que debía consignar el Poder Popular, y de proyectos socioproductivos. Y resulta que son proyectos de infraestructura o proyectos que llaman de algo así institucional, de consolidación institucional, o sea, organización y cosas. Ahora bien, ¿de dónde parte el presidente Chávez del concepto, el pivote de la agricultura? Bueno, el libro azul. En el libro azul, que lo ha reivindicado mucho estos días el presidente Maduro, ya leí en 1992, estando ya en los primeros meses en la cárcel de Yare, formula una propuesta, eso está disponible, es bueno leérsela porque ahí está inclusive como la ruta política del proyecto nacional Simón Bolívar. Y él establece allí un tiempo máximo de 20 años. Fíjense, nosotros llegamos al gobierno en el 99, ya tenemos casi, los últimos 4 o 5 años del periodo de 20 años. Y en materia agrícola estamos desfasados. Entonces, y es importante tener pendiente que la raíz que él se apoya es la parte de Simón Rodríguez, esa frase que los hombres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades, algo en lo que hemos caído últimamente. Necesito dólares para traer los medicamentos, necesito dólares para tener el repuesto, necesito, y el gobierno tiene que dar dólares, el gobierno tiene que dar. Fíjense lo que decía Simón Rodríguez, los hombres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades, ni para aconsejarse cómo remediarlas, ni para exhortarse a tener paciencia, sino para consultarse sobre los medios de satisfacer su deseo, porque no satisfacerlo es padecer. Los medios. ¿Cuáles son los medios? Pero nosotros, la lucha que tenemos actualmente es la lucha por la distribución de la renta petrolera. Entonces, cualquier espacio político está copado por esa agenda. Y entonces la agricultura ahí pierde espacio. No ha logrado posicionarse. Debería existir un poder popular campesino más organizado, pero está subsumido en el Consejo Federal de Gobierno del Poder Popular, entonces manda al urbano. Y con el perdón de los camaradas que
Es verdad, es posible. Yo cuando fui ministro de Producción, a mí me tocó inaugurarlo primero con los compañeros cubanos aquí mismo, el primer patio aquí abajo del Hotel Alba. Lo que llaman cuando en Cuba, en La Habana, uno de los... Pero compañero, eso es un pellequito. Eso es un pellequito, porque los 30 millones de habitantes de Venezuela, que además tenemos un patrón de consumo, nada más en el espagueti nosotros creo que superamos a Italia en el consumo per cápita de pasta. Es una voracidad, la carne. Entonces no hay posibilidad de con esta... sirve para paliar, para ilustrar, para crear un mejor ambiente, pero a mi modo de ver no es sustantivo. Es una de las piedras que pongo para la discusión, ¿no? Entonces, ya mencioné que los consejos comunales pueden ser los protagonistas responsablemente participando de este proceso de la agricultura como sostén del proyecto revolucionario. Además del libro azul, entonces en 1996 sacó la agenda alternativa bolivariana que planteaba dos ejes: la pobreza y la desnacionalización. A partir de esos dos ejes problemáticos, así como atacar la pobreza, el problema social, pero la pobreza también requiere, y se mejoró las condiciones de vida del campo, pero se requiere ir más allá para hacerla sustentable. Y la desnacionalización tiene que ver que si mientras estemos importando determinados porcentajes de alimentos, pues seguimos siendo un país con la dependencia. Entonces, la agenda alternativa estableció ocho ejes estratégicos, y entre estos 8 ejes estratégicos hay 3 que son directamente vinculantes, mi modo de ver, con la agricultura. El primero de ellos, el tercero, sobre la propiedad y gestión del aparato productivo, alrededor de la democracia económica, donde en la agricultura, en China, en Cuba, en cualquier parte, hay una parte importante de la producción agrícola que solo puede hacerse por parte de las empresas familiares, cooperativas y pequeñas unidades de producción. Eso tiene que ver con la democracia económica. Eso tiene que ver con el golpe de timón que planteó el presidente después de las elecciones. Luego, la educación, cultura, ciencia y tecnología, sobre todo para cerrar la brecha tecnológica. Tenemos que investigar cuáles son las semillas, los agroquímicos ecológicos que nosotros podemos utilizar, y eso es una tarea de ciencia y tecnología. Y por último, en el lineamiento 8, dinamización de la producción, que tiene que ver con el modelo productivo intermedio, donde la agricultura aparece allí asociado, pero con la agroindustria. Entonces, la agenda alternativa bolivariana se expresa en este gráfico, habla de los equilibrios macrosociales y económicos. El presidente dice, hay que darle prioridad al equilibrio macrosocial, solventando la inmensa deuda social. Eso explicó entonces los gastos en educación, salud, etcétera, etcétera, y mantener unos equilibrios macroeconómicos en materia de inflación, déficit fiscal, etcétera, etcétera, con una política fiscal y cambiaria, inclusive, que sería interesante volverla a leer, porque ahí plantean muchas de las cosas que no se hicieron y que ahora entonces tenemos esta trampa de la paridad cambiaria. El objetivo habla de otorgar una calidad de vida satisfactoria por encima del umbral básico, y reivindicar la independencia y reafirmar la soberanía. Entonces, para ello plantea un modelo productivo intermedio, endógeno, en la industria, la construcción, la pequeña y mediana industria, el turismo, y la agricultura aparece asociada a la agroindustria. En ese momento todavía el presidente Chávez no había deslindado que una cosa es agrícola y otra cosa es agroindustria. No tenía por qué saberlo tampoco. En el devenir del proceso se da cuenta que hay que separar eso. Inclusive en la Cuarta República existía el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura y Tierra. El Ministerio de Industria y Comercio maneja la agroindustria, el Ministerio de Agricultura y Tierra lleva la producción primaria. El conflicto secular, por lógica del capital, entre el productor agrícola y el agroindustrial, se resolvía entonces antes entre los dos ministros de Industria y Comercio y ministro de Agricultura y Tierra. El presidente tuvo en la primera etapa de fusionar esos dos ministros y el ministerio, crear el Ministerio de Producción y Comercio. Entonces, para que dentro del ministerio, entonces yo era representante de la industria,
Y a mí me llegaban los agroindustriales a plantear la necesidad de que para que ellos sean rentables necesitaba que el papero y el arroz y el maíz se lo suministraran a este precio. Y llegaba el viceministro de Agricultura alegando que sus agricultores demandaban un nivel de precio que les permitiera recuperar los costos de producción y tener un conflicto, ¿verdad? Un conflicto. Entonces el ministro de Producción y Comercio tenía que resolverlo. Bueno, cuando se vino el sabotaje petrolero, el presidente lo que hizo fue partir ese ministerio otra vez. Entonces regresó al Ministerio de Agricultura y Tierra y al Ministerio de Producción y Comercio se quedó con Industria, Comercio y Turismo. Y después separó inclusive la parte de alimentación del Ministerio de Agricultura y Tierra. Eso, en teoría de división del trabajo, funciona muy bien y bajo liderazgo del presidente, que era un súper coordinador, no había problema. El problema vino con la desaparición del presidente Chávez, incluso antes de su enfermedad, porque por razones de su enfermedad tuvo que empezar a ejercer menos labores de coordinación, por razones obvias, tener que priorizar la agenda. Entonces empezó lo que yo llamo un proceso de feudalización del gobierno. Entonces son compartimientos estancos. Entonces hoy el Ministerio de Alimentación, una burocracia, el Ministerio de Agricultura crea otra burocracia, el Ministerio de Industria otra burocracia, un diálogo de sordo. Por eso es que si la oposición fuera inteligente, lo que era quedarse calladito y esperar que el gobierno entonces empezara a colapsar por la vía de que los ministerios no se están coordinando. Y el que está pagando los platos rotos es la agricultura. Pero en definitiva el que está pagando los platos rotos es el consumidor. Porque nosotros con estos 14 años sí hemos tenido tiempo suficiente, por lo menos para haber sido autosuficientes en materia de algunos rubros esenciales para garantizar la dieta del venezolano. Es importante que en esa agenda alternativa bolivariana también, y esto es algo que no se ha hecho porque nos hemos entrampado a veces ideológicamente, y esto es polémico, yo lo sé. En la agenda alternativa bolivariana, él definió un proyecto que se llama pentasectorial en materia de las propiedades de los medios de producción, donde definía 5 sectores, y algunos de los cuales, el sector 1, empresas básicas, estratégicas, sector petrolero, evidentemente la propiedad tiene que ser estatal, y sigue siendo. Pero fíjense, el segundo sector, definido con bienes de consumo esenciales, pero asociando la agricultura como agroindustria, bienes de consumo, una agricultura al servicio de una agroindustria, lo podía con un esquema mixto. Y el tercer sector de los servicios esenciales educativos también, la parte mixta. La cuarta, la parte de bancas mixto pero regulada y controlada por el Estado. Y el quinto, la gran industria, fundamentalmente privado. O sea, en la parte agrícola, vía asociación con la agroindustria, el presidente en el proyecto de alternativa bolivariana está escrito, está disponible, señalaba la propiedad mixta. Y aquí tenemos un problema con las cooperativas. La cooperativa es una propiedad privada. Pero el metabolismo feroz del capitalismo está fuerte, que absorbió. A mí me correspondió con el presidente, que es gran mercadeador, digo, vamos a darle preferencia a las cooperativas y vamos a habilitar. Y el otro día teníamos una invasión en el ministerio para inscribir empresas como cooperativas. Empresarios que entonces decidieron, hablaron con sus trabajadores, mira compañeros, vamos a hacer un cambio aquí, esta empresa deja de ser sociedad de responsabilidad limitada y vamos a convertirla en una cooperativa. Tremendo contrabando. Ese es el metabolismo del capitalismo. Igual que el metabolismo del capitalismo cuando tenemos los funcionarios en los ministerios que empiezan entonces a pedirle hasta la partida de nacimiento de la abuelita del Consejo Comunal que trae un proyecto socioproductivo. Pero si aquí se estableciera por la ley habilitante que los proyectos socioproductivos no deberían dársele respuesta automática, silencio administrativo positivo en las próximas 72 horas una vez consignado, y la obligación de desembolsar el dinero haya sido o no haya sido evaluado por el burócrata, tuviéramos más producción agrícola. Pero un proyecto para sembrar en el río Tocuyo tomate lleva el mismo proceso de análisis que un proyecto para construir unas aceras en el barrio tal del estado tal. Entonces tiene que, por la fábrica de hamburguesas, tiene que pasar por el mismo proceso administrativo, por la ley también de la Contraloría y por la rigidez del presupuesto.
Nuestro presupuesto está diseñado es para distribuir renta petrolera. Y como es una renta que va para el consumo, no para la producción, el consumo lo puedes diferir por cierto tiempo, porque si no la guarimba que eso, porque está diferido en exceso la oportunidad para tener el acceso a la divisa para el consumo, pero en el caso de la agricultura se necesita el desembolso para producir. Entonces hay un problema conceptual en el diseño procedimental del Estado y del gobierno para poder atender la política agrícola. Hasta ahí no ha llegado la revolución, a crear los mecanismos expeditos para poder atender la actividad agrícola en función de las características operativas y logísticas que ella demanda. O sea, está metido en el mismo saco que un proyecto de una medicatura o de un hospital o de una carretera. Y entonces eso puede esperar. Es verdad que en la época de lluvia encarecen los costos, etcétera, etcétera, pero es que resulta que la agricultura tiene un ciclo en determinado momento, es lo que yo llamo el todero secuencial, porque el agricultor es un todero, porque a rato es planificador, a rato es programador, a rato es operativo, a rato es comercializador, entonces él tiene que estar tomando secuencialmente distintos roles y en esos roles interactuando con la naturaleza y también con el Estado en el suministro de la semilla, etcétera, etcétera. ¿De qué vale que la semilla se abasteció, pero se abasteció tarde? Entonces, institución de servicio. Bien, yo llamo a acuñar este concepto. Mientras en la Revolución Bolivariana no asuma que la agricultura es un modo de vida y no un modo de producción, no vamos a poder rescatar la agricultura de modelo adventístico. Yo creo que ya he abundado bastante en esto y también. Entonces quisiera rápidamente concluir con la descripción de cómo está contenido el tema agrícola en el Plan de la Patria. Son 5 objetivos históricos. En los 5 objetivos históricos aparece directa o indirectamente, explícito o implícitamente, el tema agrícola. Pero lo que llama la atención y refuerza la coherencia ideológica del presidente Chávez es que, porque él fue el que redactó, eso sí lo redactó él de su puño, los objetivos históricos y los objetivos nacionales. Ahí ha habido una evasión de responsabilidades, endilgándole al presidente la autoría de todo ese proyecto, donde afortunadamente le quitaron unos gazapos en su proceso de transformación en ley. Y entonces, por eso es que yo digo que el único tipo aquí que ha asumido la responsabilidad es el presidente Chávez. Entonces, no, eso lo hizo el presidente Chávez. No diga, yo le metí al presidente Chávez unos errores en ese plan de la patria. Pero lo que sí está el sello del presidente Chávez en conceptualizar la agricultura como una categoría política e ideológica al identificar la agricultura en el primer objetivo histórico de la independencia, específicamente en el objetivo 1.4. El objetivo 1.4 se dedica textualmente a lograr la soberanía agroalimentaria. Entonces ese objetivo tiene 10 objetivos estratégicos que conforman también un conjunto de objetivos generales y todos están relacionados con, ahí está la agenda agrícola, eliminar el latifundio, acelerar la democratización del acceso a los recursos de la producción agrícola, la política para el apoyo al sector rural y del poder popular campesino en un plan nacional de producción de alimentos. Plan nacional de producción de alimentos que no existe. No es lo mismo el presidente Chávez dando explicaciones al pueblo de por qué no se hizo una cosa. Esto lo firmaron y lo convirtieron en ley, algo que nunca había ocurrido. Entonces se tiraron un soga ellos mismos. La explicación que me dieron, que tuvieron que transformarlo en ley, es porque el problema viene de raíz de la Constitución. En la Constitución se cometió el error de obligar al presidente a presentar a la Asamblea Nacional un Plan Nacional de Desarrollo en el periodo constitucional. ¿Y qué pasa si la Asamblea Nacional eventualmente queda en manos de la oposición y niega el plan? Entonces iba a quedar huérfano legalmente mucha de la iniciativa del plan. Entonces se tuvo que acomodar allí
Y en ese acomodamiento entonces se omitieron algunos gazapos conceptuales que tenían la propuesta original del Plan de la Patria y se le metieron algunos contrabandos, se aprovecharon, ¿no? Por ejemplo, en el Plan de la Patria están contemplados 24 distritos motores. Parecieron ahora 32 porque metieron 8 de la faja petrolífera del Orinoco petrolero. Que el presidente lo había ido discutiendo, pero no estaba en su propuesta original. Yo quiero destacar aquí la inmensa tarea que tenemos y que cosa también inédita, los planes se formulan en términos generales para concitar consenso. Solo cuando se estoy discutiendo las estrategias para alcanzar los objetivos que plantea el plan es que me puedo comprometer con metas concretas. Una ingenuidad, a mi modo de ver, poner, y eso sí venía de la propia propuesta del presidente, y yo lo que le entendí en ese momento es que él quería comprometer a su equipo con metas concretas, pero un plan de suyo no tiene por qué tener una meta cuantitativa, sino lineamientos generales. Los dos primeros planes nunca hablaban de metas cuantitativas, sino de lineamientos, las directrices éticas, los 5 equilibrios, etcétera, etcétera. En este plan, entonces es un plan programa, porque tiene elementos. Entonces, bueno, aquí, al final del periodo 2019, tenemos que estar produciendo cultivando 4 millones de hectáreas, para nada más en ciclo vegetal. Eso significa como 40% actualmente, con respecto a la superficie actual. Aumentar a 42 millones de toneladas la producción agropecuaria en todos los ámbitos vegetal, pecuaria, acuícola y pecuaria. De esos 7 millones de toneladas nada más en productos cereales, leguminosas, fíjense, cultivos tropicales, hortalizas, que es uno de los componentes de la inflación. Usted sabe que ahí la cebolla, el tomate, el pimentón y la zanahoria son los 4 elementos que más contribuyen a la inflación, su variabilidad de precios, etcétera, etcétera. Bueno, por el tipo de dieta que nosotros tenemos. Hay que ver la cantidad de salsa de tomate que se consume en este país, vía hamburguesas, vía perros calientes, vía restaurantes de comida rápida. También en la parte pecuaria, elevar la producción en carne de bovino, la leche, huevo, pollo, todo, mira, está bien. Y fíjense, cubrir la demanda nacional en aceite y grasa en un 30% y lo de lácteo en un 50% y garantizar la capacidad estatal de almacenamiento y procesamiento, es lo que le decía, de rubros básicos en un 60%. O sea, de la capacidad total de almacenamiento que debe tener un país. Eso es fundamental por el problema de los inventarios que se llaman de seguridad. El Estado dice, yo voy a tener el control del 60% de esa capacidad, pero no dice cuánta capacidad de almacenamiento necesitamos. Equivalente a cuántos meses de consumo. Y en el caso de los básicos, cereales, el 60% y el resto un 30%. Luego, en el objetivo histórico número 2, la agricultura aparece con menos, vamos a decir, preponderancia que en el primer objetivo, pero sí, como ese objetivo tiene que ver con la construcción del socialismo en la mayor suma de felicidad posible, y se llama el Objetivo Nacional 2.1, la producción de la transformación del sistema económico trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista, en la cual hemos señalado cómo la agricultura es el elemento fundamental en ese combate en Venezuela, no digo que en otras partes. En Venezuela el combate definitivo del capitalismo y socialismo se da en la agricultura, por el carácter rentístico de y la independencia que nosotros necesitamos desde el punto de vista material. El gran objetivo histórico número 3, entonces, que habla de convertir a Venezuela en una gran potencia. Allí fundamentalmente se apoya ese planteamiento en la parte energética, la parte mineral, y la parte agrícola está asociada también a la parte agroindustrial. No tiene tanta relevancia como en el objetivo 1
y en el objetivo 2, y en el objetivo, pero sí aparece en el objetivo 3, la agricultura, pero no explícitamente recibiendo el tratamiento especial por parte del gobierno en la defensa ante las importaciones depredadoras que se hacen en la agricultura. Y también entre ese objetivo están los distritos motores de desarrollo, que la mayoría de ellos tienen una orientación agrícola. Fíjense todos los 11 distritos de los 24 que son netamente de vocación agrícola. Porque de acuerdo a las condiciones físico-naturales que condicionan la actividad agrícola, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la división político-administrativa. La división político-administrativa es un acuerdo político. Es como digamos, ustedes están allá y yo estoy aquí. Y establecemos esta línea de división, pero totalmente artificial, convenida, consensuada, sin respetar las condiciones físico-naturales. Y resulta que esa división política hace, por ejemplo, que entre los estados Lara, Portuguesa y Trujillo, por ejemplo, hay una zona, la zona montañosa del café, que abarca entonces la competencia de las 3 gobernaciones y no sé cuántos municipios. Entonces cada alcalde, cada gobernador se atrinchera con una visión parroquial e impide entonces tener una visión integral